Buenas tardes, hoy vamos a hablar de los neurotransmisores. Nuestro grupo se encuentra conformado por Janet Bocanegra Ramírez, Daniela Silva Silva, Luisa Fernanda Ruiz Leguizamón, Lady Paola Quimbayo Mejía, Sandra Patricia López Pavón y Luisa Fernanda Montes. Bueno, como les dije, existen más de 40 neurotransmisores en el sistema nervioso humano. Los neurotransmisores se pueden clasificar inicialmente como excitatorios o inhibitorios. Recordemos que los neurotransmisores excitatorios se activan los receptores de la membrana postsináptica y aumentan los efectos del potencial de acción. En caso contrario, los inhibitorios lo que tratan de hacer es evitar precisamente el potencial de acción. Dentro de los neurotransmisores excitatorios podemos encontrar el glutamato, la aceticolina, la histamina, la dopamina, la norepinefrina o la epinefrina. Dentro de los neurotransmisores inhibitorios podemos encontrar el ácido gamma, la serotonina, la dopamina. También tenemos neuromoduladores. Dentro de estos se cuentan la dopamina, la serotonina, la aceticolina, la histamina, la norepinefrina. Y contamos también con neurohormonas, la oxitocina y la vasopresina. Está claro que también podemos encontrar su clasificación según su estructura química. Por ende, tenemos los aminoácidos, dentro de los que se cuentan la GABA y el glutamato. Tenemos los monoaminas, dentro de estos se encuentran la serotonina y la histamina. Tenemos los catecolaminas, que es una subcategoría de los monoaminas, y en estos están la dopamina, la norepinefrina y la epinefrina. Los más conocidos tres neurotransmisores o los más comunes y los más estudiados son la acetilcolina, la norepinefrina o noradrenalina, la epinefrina o adrenalina, la dopamina, la GABA, el glutamato, la serotonina y la histamina. Doy paso a mis compañeras para que profundicen más sobre este tema. Neurotransmisores. ¿Qué es la acetilcolina y cuál es su función? La acetilcolina es el principal neurotransmisor del sistema nervioso autónomo, que tiene funciones tan importantes como controlar la musculatura lisa, dilatar los vasos sanguíneos, aumentar las secreciones corporales, disminuir la frecuencia cardíaca y regular el ciclo del sueño. ¿Dónde se encuentra el neurotransmisor acetilcolina? Se encuentra en el sistema nervioso central, que incluye el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que es la red de nervios ubicados fuera del cerebro y de la médula espinal. ¿Qué tipo de neurotransmisor es la acetilcolina? La acetilcolina es un neurotransmisor excitatorio secretado por neuronas motoras, neuronas que inervan células musculares, núcleos basales, neuronas pregangliales del sistema nervioso autónomo y neuronas pregangliales de los sistemas nerviosos parasimpático y simpático. Ahora bien, también tenemos otro neurotransmisor que es la noradrenalina, que se encuentra como una hormona en múltiples puntos del organismo. Es un neurotransmisor excitatorio producido en el tronco encefálico, hipotálamo y glándulas suprarrenales, el cual es liberado al torrente sanguíneo. En el cerebro, la noradrenalina eleva los niveles de alerta y vigilia. Es uno de los principales neurotransmisores por su doble papel como neurotransmisor y hormona. Esto hace que tenga un gran impacto en el organismo tanto a nivel físico como emocional. Entre sus funciones están incrementar la frecuencia cardíaca, aumentar el flujo de sangre a los músculos, potencializar nuestra capacidad de atención,
regular la motivación, controlar el deseo sexual, regular los niveles de estrés, controlar el estado anímico, impedir la somnolencia, disminuir los tiempos de reacción y favorecer la memoria. La adrenalina es un neurotransmisor y una hormona esencial para nuestra supervivencia, pues esta es la encargada de encender los mecanismos físicos y mentales que nos llevan a estar activos y preparados para actuar rápido cuando hay algún peligro o algún síntoma de estrés. La adrenalina es un compuesto químico que se segrega al cuerpo a través de las glándulas suprarrenales y es un derivado de la catecolamina, que funciona como una hormona que se produce naturalmente en nuestro cuerpo. Esta llega a diferentes zonas del cuerpo a través del torrente sanguíneo y funciona como intermediario entre las neuronas y el sistema nervioso simpático. La adrenalina como fármaco es conocida con el nombre de epinefrina. Esta es empleada en el manejo de temas de depresión, temas de tristeza y en casos de emergencias médicas donde se requiere una respuesta inmediata por los órganos vitales. En este caso, un ejemplo sería el corazón. Continuamos hablando de los neurotransmisores y ahora vamos a hablar de la dopamina. La dopamina es una hormona secretada por las neuronas y estas generan pues un impulso nervioso de neurona a neurona. Es un neurotransmisor del sistema nervioso central y participa en la regulación de diversas funciones como son la conducta motora, la emotividad que tiene que ver con el tema de la recompensa, la afectividad, la comunicación. ¿Cómo se estimula la producción de dopamina? La producción de dopamina se estimula con actividades placenteras, cuando reímos, cuando escuchamos música, cuando bailamos, cuando meditamos, entre otras. La dopamina participa en múltiples funciones cerebrales como el aprendizaje, la memoria, el sueño, el estado de ánimo y la actividad motora. Eh, la dopamina también la relacionamos mucho con la tristeza, con la depresión, con los estados de ánimo y influye mucho en cómo nos relacionamos con las demás personas. Las alteraciones en su producción pueden causar trastornos graves como son la esquizofrenia, las fobias sociales, el trastorno y temas antisociales, entre otros. El GABA o ácido gamma aminobutírico es un neurotransmisor inhibidor que se encuentra en el sistema nervioso central. Está producido de forma natural por el cerebro y su función principal es inhibir o reducir la actividad de las células nerviosas, lo que ayuda a calmar y relajar el sistema nervioso. El GABA tiene varios roles importantes en el cuerpo. Uno de los principales es regular el equilibrio entre la excitación y la relajación en el cerebro. Ayuda a reducir la ansiedad y el estrés, promueve la relajación muscular, mejora la calidad del sueño y regula el estado de ánimo. Además, el GABA también está relacionado con el control de los niveles de dopamina y serotonina en el cerebro, dos neurotransmisores que están asociados con la regulación del estado de ánimo y la sensación de bienestar. Por lo tanto, aumentar los niveles de GABA puede tener efectos positivos en el alivio de la ansiedad, el insomnio, la depresión y otros trastornos del estado de ánimo. El glutamato es un aminoácido no esencial que se encuentra en la mayoría de los alimentos, especialmente los alimentos ricos en proteínas como carne, pescado, huevos y lácteos. Es un neurotransmisor excitatorio que en el sistema nervioso central y juega un papel importante en la función cerebral, la comunicación entre células nerviosas y el metabolismo. El glutamato tiene varias funciones en el organismo, entre las que se incluye síntesis de proteínas, metabolismo energético, fusión cerebral, regulación del apetito. Sin embargo, el consumo excesivo de glutamato monosódico, MSG en inglés, que es una forma de sal sódica del ácido glutamático comúnmente utilizada como potenciador de sabor en los alimentos procesados, puede causar síntomas adversos en algunas personas sensibles. Estos síntomas, conocidos como el síndrome del restaurante chino, incluyen dolores de cabeza, sudoración, enrojecimiento facial y palpitaciones. Es importante tener en cuenta que la mayoría de las personas pueden tolerar el glutamato sin experimentar efectos adversos y que el consumo moderado de estos alimentos ricos en glutamato es seguro y beneficioso. A continuación, conozcamos la definición de serotonina. ¿Qué es la serotonina? Es un neurotransmisor, una sustancia química que transmite señales entre las células nerviosas, es decir, las neuronas.
Se encuentra en varias partes del cuerpo, pero principalmente se produce en el intestino y el sistema nervioso central, específicamente en el cerebro. A continuación, conozcamos algunas funciones de la serotonina. Primero, regula el sueño. Segundo, controla el apetito. Tercero, función cognitiva. Factores que afectan la serotonina: dieta, luz solar, ejercicio y la genética. Trastornos relacionados con la serotonina: trastornos de ansiedad, depresión y trastornos del sueño. Histamina. ¿Qué es la histamina? Es una molécula biológica clave que desempeña numerosos roles en el cuerpo humano, aunque su notoriedad suele asociarse más con reacciones alérgicas. Alimentos y liberación de histamina. Algunos alimentos ricos en histamina pueden provocar síntomas en personas sensibles, como quesos fermentados, mariscos, vino tinto, embutidos y alimentos en conserva. Receptores de histamina. Existen varios tipos de receptores de histamina en el cuerpo humano: H1, H2, H3 y H4. Cada uno presente en diferentes tejidos con funciones específicas. H1 está asociado con respuestas alérgicas. H2 regula la producción de ácido gástrico. H3 juega un papel en la regulación de la liberación de neurotransmisores y H4 se piensa que está involucrado en las respuestas inflamatorias al encontrarse en células inmunitarias. A continuación, conozcamos algunas funciones de la histamina. Primero, respuesta inmunológica. Segundo, regulación del ácido gástrico. Tercero, neurotransmisor. Relación con alergias. La histamina desempeña un papel fundamental en las reacciones alérgicas al unirse a los receptores H1 y desencadenar síntomas como picazón, estornudos, congestión nasal y ojos llorosos. Tratamiento. Los antihistamínicos son medicamentos comunes que bloquean los efectos de la histamina en los receptores, aliviando síntomas como picazón, estornudos y congestión en caso de alergias. Buenas noches, mi nombre es Luisa Fernanda Gallego Montes, estudiante de Psicología Virtual. En este momento voy a explicar los trastornos asociados a los neurotransmisores de neuroanatomía. El primer trastorno asociado es la enfermedad del Alzheimer. La enfermedad del Alzheimer es un desorden neurodegenerativo caracterizado por un daño progresivo a los procesos de aprendizaje y memoria. Está asociado con la carencia de acetilcolina en ciertas regiones del cerebro. Tenemos la depresión, que se cree que la depresión es causada por una disminución en los niveles de norepinefrina, serotonina y dopamina en el sistema nervioso central. Por tanto, el tratamiento farmacológico de la depresión apunta a aumentar las concentraciones de esos neurotransmisores en el sistema nervioso central. La esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad severa que ha sido asociada con cantidades excesivas de dopamina en los lóbulos frontales, lo cual genera episodios psicóticos en estos pacientes. Los fármacos antagonistas de los receptores de dopamina son usados a menudo para ayudar a pacientes con esta condición. También tenemos la enfermedad del Parkinson. La destrucción de la sustancia negra lleva a la pérdida de la única fuente de dopamina del sistema nervioso central. La depresión de dopamina genera los característicos temblores musculares incontrolables vistos en los pacientes que sufren de Parkinson. La epilepsia. Algunas condiciones epilépticas son causadas por la falta de neurotransmisores inhibitorios como GABA o el incremento de neurotransmisores excitatorios como el glutamato. Dependiendo de la causa de los episodios o el tratamiento puede ser orientado a incrementar la concentración de GABA o disminuir la concentración de glutamato. Y por último, la enfermedad de Huntington. Además de la epilepsia, una reducción crónica de GABA en el cerebro puede provocar la enfermedad de Huntington. Es una enfermedad hereditaria relacionada con la anormalidad del ADN que puede llevar a una disminución en la capacidad de las neuronas para captar GABA. Muchas gracias.